Sistema de nombres de dominio. Ya hablamos bastante de esto y vimos cómo asociar un nombre de dominio a una IP que puede ir cambiando. Pero, ¿qué pasa realmente cuando ingresamos a www.google.com en un navegador? Hoy vamos a profundizar un poco más en este sistema de nombres, cómo se realizan esas resoluciones, qué tipos de servidores DNS existen y terminaremos con la instalación de Bind en Fedora, implementando un servidor DNS recursivo para mi red local. Quedan los cursos completos de hardware, redes y Linux en la descripción y empezamos ya mismo con la clase. Antes que nada, te aconsejo que te suscribas, de verdad. Es gratis, vas a poder seguir el desarrollo de todos los cursos y te vas a enterar cada vez que subo un video interesante. Y si te interesa profundizar más en el mantenimiento de equipos, redes y sistemas operativos Linux, soporte de equipos informáticos. Un libro electrónico con más de 260 páginas a todo color y con información actualizada que te va a ayudar a profundizar en todos estos temas y al mismo tiempo apoyar la creación de contenido en el canal. Ahora sí, vamos con el video. Bien, sabemos que los equipos dentro de una red se identifican con direcciones IP. Y nosotros podemos comunicarnos con diferentes equipos sabiendo esta dirección. Pero, ¿qué pasa si la red tiene muchos equipos? O si queremos dirigirnos a equipos que dan la cara a Internet. Sería muy difícil memorizar las direcciones IP y los puertos de todos los equipos que brindan servicios en Internet. No es que no se pueda, pero el sistema de nombres DNS nos simplifica mucho esta tarea. Es más sencillo para nosotros referirnos a google.com o wikipedia.es que recordar direcciones IP. Y por eso los servidores DNS son pilares fundamentales en el Internet actual. Aunque también puede implementarse este sistema en una red interna. En el contexto de las redes, podríamos definir un dominio como un conjunto de equipos que tienen una administración común. Pues gracias al servicio DNS, podemos a este dominio ponerle un nombre en idioma humano, pero con una sintaxis especial. Por ejemplo, podemos utilizar mi dominio, luego seguido de un punto necesitaríamos un tipo de dominio, por ejemplo .lan, y podrían utilizarse subdominios para referirme, por ejemplo, a algún equipo en particular. Este podría llamarse www, este Windows 11 y este otro Ubuntu. De esta manera tenemos un nombre de dominio compuesto por estos tres campos básicos y puedo referirme a todo el conjunto de equipos o alguno en particular utilizando esta sintaxis. Genial, aquí hay un par de cosas que mencionar. Yo puedo llamar, por ejemplo, a un servidor Apache de mi red interna www.google.com y alojar allí una página web. Realmente sí puedo hacerlo, si bien no es recomendable y no son buenas prácticas, no tendría ningún problema en colocar este nombre, siempre que sea en el contexto de una LAN interna. Pero si yo pretendo que el mundo pueda acceder a este equipo desde Internet, ahí estamos hablando de otra cosa. Al igual que hablamos de las IP públicas y privadas, que te recomiendo repasar en esta clase, los nombres de dominios web de cara a Internet no pueden repetirse. Esto hace que IANA o ICANN
lleven un registro de qué nombres ya están siendo usados y haya que pagar para poder utilizarlos, normalmente de manera anual. Ok, pero ¿cómo funciona este sistema? Es decir, ¿quién sabe a qué IP corresponde cada nombre? Para que esto funcione en Internet, existen servidores DNS a lo largo de todo el mundo y hay de varios tipos. Lo primero que ocurre cuando yo coloco, por ejemplo, www.profesantiago.com en mi navegador, es una consulta a un servidor DNS recursivo. Si estamos en Windows y ejecutamos ipconfig/all, veremos la dirección de nuestro servidor DNS recursivo. Si nos damos cuenta, este equipo está dentro de nuestra propia LAN y normalmente es nuestro router doméstico. Si seguimos investigando, veremos aquí las direcciones públicas de los servidores DNS recursivos de nuestro proveedor de Internet. La primera etapa de la resolución de nombres comienza con este servidor recursivo. Este normalmente está bajo el control de nuestro ISP o puede ser público. Las típicas direcciones 8.8.8.8 o la 1.1.1 son ejemplos de servidores DNS recursivos públicos que cualquiera puede utilizar en Internet. Estos servidores realmente no saben a qué IP corresponde un nombre, sino que van a seguir consultando y actuando de intermediario. De ahí el nombre de servidor recursivo. Estos servidores, en principio, solo saben llegar a los servidores DNS raíz. Existen 13 servidores raíz distribuidos por todo el mundo y se identifican con letras de la A a la M. Realmente no son 13 equipos, sino que hay réplicas y protocolos de tipo Anycast hace que existan varias copias o instancias del mismo servidor raíz. De hecho, en Latinoamérica tenemos alojadas varias instancias de algunos de estos servidores. Estos servidores raíz son equipos que saben la IP pública de otros servidores DNS. En este caso, los TLD o Top Level Domain. Están los .com, los .org, .edu. De hecho, los hay también regionales. Y cada uno de estos grupos está alojado en otro servidor, o realmente un conjunto de servidores distinto. Esta manera de distribuir los nombres de dominio hace que las listas de registro sean menos extensas y los tiempos de resolución en promedio sean menores. El camino completo sería: usuario busca www.netflix.com. El servidor recursivo, proporcionado por su ISP o tal vez uno público, realiza la consulta al servidor raíz más cercano. Este servidor le devuelve al recursivo la dirección donde se ubica el servidor TLD que almacena los .com. Se hace entonces una nueva solicitud preguntando por dónde está Netflix. Y con suerte, en este último paso, tendríamos la respuesta del servidor donde realmente aparece ese registro. Se denomina servidor DNS autoritativo.
Todos estos equipos están desplegados a lo largo de Internet y es un sistema que utilizamos diariamente. El comando nslookup nos sirve para hacer una resolución de nombres y ver la IP o las IPs que corresponden a un nombre de dominio. Aquí vemos que profesantiago.com tiene un alias, o sea que colocar el www adelante es exactamente lo mismo para este caso. Aparecen varias direcciones, por lo que confirmamos que un dominio puede representar a varias direcciones IP. Si vemos, la resolución la está haciendo este servidor, gpon.net, el cual, si investigo un poco, es mi router, como dijimos hoy. Pero, ¿qué pasa si quisiéramos utilizar nuestro propio servidor DNS recursivo? Un equipo dentro de nuestra red local, configurado por nosotros, que realice estas resoluciones. Pues podríamos configurarlo para que supiera cómo llegar a los servidores raíz y allí comenzar el camino de resolución para cualquier dominio en Internet. Y además, podríamos usarlo como DNS autoritativo para nuestros dominios internos y así poder referirnos a nuestros equipos o servidores internos mediante nombres y no utilizar direcciones IP. Vamos entonces a configurar nuestro propio servidor. En principio tengo dos máquinas virtuales en red, el servidor Fedora y un equipo con Windows que vamos a utilizar como cliente. En el equipo con Linux tengo además funcionando el servicio web de Apache para poder visualizar una página web. La idea sería poder acceder a esta página mediante un nombre de dominio y sin utilizar la dirección IP. Vamos a utilizar Bind para configurar nuestro servidor DNS. Teniendo en cuenta que estamos en Fedora, DNF install, y estos son los dos paquetitos que vamos a utilizar. Comprobamos con systemctl status named que el servicio está activo y corriendo. Para la configuración mínima del servidor debemos tener en cuenta lo siguiente. En el archivo .conf puedo modificar directorios principales del servidor. Vamos a definir desde dónde se permiten las peticiones. En este caso aparece localhost y toda la red 172.16.00. El puerto por defecto es el 53, pero podemos cambiarlo en este mismo archivo. Luego deberíamos activar o no la recursividad, dependiendo del tipo de servidor que vamos a configurar. Y con esto solucionado, podemos ir al final del archivo name.conf a definir las zonas. Una zona es una parte específica de todo el conjunto de nombres DNS. Digamos que todos los nombres de dominio se dividen en porciones gestionables llamadas zonas. Vemos que por defecto aparece la zona raíz, representada por el punto, y es que con la configuración por defecto, nuestro servidor tendría la información necesaria para llegar a los servidores raíces DNS. Esta información aparece ya en este archivo, name.ca, y en breve veremos su contenido. Lo que hice a continuación fue definir otra zona, es decir, qué grupo de nombres va a poder gestionar mi servidor. Y aquí es donde coloco el nombre de dominio interno, en este caso mi dominio.lan. El tipo de zona será master. Puede utilizarse un sistema de maestro y esclavo en el cual transferir zonas
pero no va a ser este el caso. Todos los subdominios y tipos de registro para midominio.lan voy a configurarlos en este archivo. Yo lo voy a colocar en la ruta por defecto y con este nombre, pero esto puede variar un poco dependiendo la versión de Bind y el sistema operativo que estemos utilizando. Estoy definiendo además una zona DNS inversa, la cual se define de la siguiente manera y colocando la dirección de red del dominio al revés e ignorando el campo de host. Por eso es que en este caso aparece con el nombre 0.16.172. Esta zona inaddr.arpa tiene que ver con la resolución DNS inversa. En este caso tendrá su propio archivo que se va a encontrar en la misma ubicación que el anterior y en breve veremos cuál es la utilidad de esta zona inversa. Con nuestras zonas definidas y la configuración básica ya pronta, podemos guardar y vamos a crear ahora un archivo por cada zona DNS que hayamos definido, con el mismo nombre y en la ubicación que ya seteamos en el archivo .conf. En este caso, dentro de raíz var named aparece ya un archivo name.ca que, según vimos, debería estar relacionado con la zona raíz. En ese archivo vemos los registros DNS de cada servidor. Vemos registros de tipo NS para indicar el nombre del servidor, registros de tipo A que vinculan una dirección IPv4 con un nombre de dominio, y los registros de tipo AAAA para corresponder direcciones IPv6 con nombres de dominio. Esto ya viene funcionando, no vamos a modificar nada, pero nos da un ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer con nuestras zonas privadas. Hay varios tipos de registros DNS. En nuestro caso nos van a interesar los A, NS y tal vez CNAME para setear un alias. Por lo tanto, repito, necesito crear un archivo para la zona midominio.lan y otro, si quisiera, para la zona inversa, con el mismo nombre y en el mismo lugar que indicamos en el .conf. Como punto de partida tengo por aquí un archivo named.empty que nos da la sintaxis básica para este tipo de fichero y podemos utilizarlo como plantilla. Recordad siempre los comandos básicos de Linux que trabajamos al principio del curso. En este archivo vamos a agregar el nombre del servidor, las opciones que tienen que ver con el tiempo de vida y cuánto se mantiene en caché una resolución antes de volver a consultarla. Pueden modificarse tocando estos valores, pero suele ser suficiente utilizar la configuración por defecto. Aquí debajo seteo el nombre del servidor con el registro NS. En este caso, servidor es un subdominio de midominio.lan. Y luego, con registros A, configuro todas las correspondencias. Que servidor corresponde al equipo 172.16.0.2. Ubuntu podría ser la .5 y otro equipo con Windows es la .1. Podría utilizar registros MX para apuntar a un servidor de correo y en caso de haber varios se puede setear una prioridad, aunque en este caso es simplemente a modo de ejemplo. Finalmente, un registro CNAME para establecer un alias y en este caso estoy diciendo que www es lo mismo que servidor. En estos registros es que el servidor va a buscar cuando se le pida que resuelva un nombre
dentro de la zona midominio.lan. Es importante que la sintaxis sea correcta y tener en cuenta que aquí los nombres de dominio aparecen con un punto al final. Todos los nombres de dominio terminan en punto, aunque normalmente se omiten, es algo meramente formal. Puede que necesiten utilizar ese punto final en este archivo de registros para que funcione correctamente. El archivo para la resolución inversa sigue una lógica similar. Aquí aparecen tipos de registros PTR, que son los que nos permiten utilizar la búsqueda inversa, y vemos que dentro de la red 172.16.0, el equipo 5 corresponde a ubuntu.midominio.lan, punto al final. El equipo 1 corresponde a Windows 7.midominio.lan y el 2 es el servidor. Esta configuración le va a permitir al servidor resolver las solicitudes al revés. Nuestro servidor podrá resolver qué nombre corresponde a una IP. A eso se refiere con DNS inverso. Con esto pronto ya casi tenemos nuestro servidor. Deberíamos reiniciar el servicio. Vamos a asegurarnos que el firewall no bloquee la comunicación. En este caso lo hago con la sintaxis de firewall-d. La idea es que no se bloqueen las comunicaciones con el puerto 53. Si probamos ahora un NSLookup a google.com, podemos ver que se realiza la resolución y la IP del servidor es la del equipo donde instalamos Bind. Si esto no fuera así, deberíamos asegurarnos que estamos utilizando este servidor para la resolución de nombres. Esto normalmente en Linux puede modificarse desde el archivo resolve.conf o directamente desde el Network Manager colocar la IP del servidor que acabamos de configurar. Si nuestro servidor está haciendo las resoluciones, podemos ver que www.midominio.lan sabe que corresponde a una IP 172.16.02 y que es además un alias de servidor. Parece entonces que nuestro servidor Bind es capaz de resolver los nombres de mi dominio interno y también los de Internet. Recordemos que tiene configurado ya por defecto la zona raíz. Antes de dejar el servidor vamos a hacer una prueba más, y es que en distribuciones Linux el comando dig también nos permite hacer resoluciones de nombres. Pero podemos con un arroba indicarle la IP del servidor que quiero que haga esa resolución. Si intentamos resolver un equipo de midominio.lan con el servidor de Cloudflare, vemos que no encuentra nada. El camino terminó en el servidor raíz A y no supo cómo seguir. Esto tiene sentido ya que los tld.lan no están registrados en Internet. Pero si le pedimos a Bind que lo resuelva, sí es capaz de encontrar la correspondencia, ya que internamente tenemos definida esa zona para nuestro dominio privado. Genial, dicho todo esto, ya estamos terminando y vamos a probar con un cliente. Simplemente le indicamos a este equipo con Windows que las resoluciones DNS las va a hacer el equipo con Fedora. Podemos comprobar con NSLookup que puede acceder a los servidores raíz y utilizar todo el sistema DNS de Internet.
De hecho, vemos que el camino comienza a través de nuestro servidor recursivo y puede resolver nombres de nuestro dominio .lan. Si puede resolverlos es que ya podemos utilizar esos nombres en vez de las direcciones. Y esto vale para cualquier tipo de comunicación. Podemos ingresar a la web utilizando servidor.midominio.lan o www.midominio.lan. Recordar que seteamos un alias. Podemos utilizar los nombres de dominio para conectarnos por SSH o FTP sin problemas e incluso realizar las resoluciones inversas preguntando por qué IP corresponde a un nombre. Espero que el video haya sido útil. Seguiremos profundizando y agregando nuevas capas de complejidad a la comunicación entre equipos. Y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.